Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. Es el momento de que alcemos la voz. Estamos encima de una hoguera. Estamos en peligro. El uranio está en estado natural en la corteza terrestre, pero cuando se produce la fisión nuclear en un reactor, lo que sale de ahí son radionucleidos que no se hallan nunca en estado natural, son productos de esa fisión. Y algunos de ellos duran 250.000 años de vida. Cuando hablamos de esos años de vida que tiene un radionucleido, como el plutonio que se utiliza para las bombas nucleares, la gente nos ve, nos escucha con asombro y mueve los ojos como diciendo hasta incluso la poca credibilidad que puede haber. Hay radionucleidos de 200 años, 1000 años. Los nuclearistas hacen y deshacen como quieren a espaldas de la población y la población cree que está en buenas manos y todo muestra, lo mostró en Fukushima, lo mostró en Chernobyl, lo mostró en 3 millas en Estados Unidos. Estadísticamente está comprobado que tarde o temprano en alguna parte va a haber un incidente nuclear. No es porque los ecologistas quieran que haya una desgracia nuclear. Ojalá que jamás haya una desgracia nuclear en la Argentina. Pero sin embargo, cuando vemos los simulacros que se hacen en Zárate y en Lima, se hace como si fuera el derrame de un camión de productos químicos y hacen ostentación de que están repartiendo yodo entre los chicos para que no tengan cáncer de tiroides, como si el único cáncer que se puede producir en un accidente nuclear fuese el cáncer de tiroides. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza. Antes del 2000, escuchamos hablar de un hidrogeólogo que había trabajado en la Comisión Nacional de Energía Atómica, de apellido Irigoyen, que aparentemente había dicho a los científicos de la CONEA que no depositaran los residuos radioactivos en el suelo porque fatalmente iban a percolar y llegar a las napas de las cuales se nutre la población, que es el acuífero Puelchi. No sabíamos, no podíamos denunciar porque no tenemos ni capacidad ni laboratorio, pero enviamos a una carta de lectores a un diario de circulación nacional que jamás nos ha publicado nada, pero esa vez hicieron la gran barbaridad y la publicaron. No sirvió nada más que para que un fiscal general de la provincia de Buenos Aires lo leyera. Vino a casa, charlamos un rato y al día siguiente nos enteramos que se había iniciado un juicio por posible envenenamiento de las aguas, teniendo como causa a la Comisión Nacional de Energía Atómica. El juez que recibió la denuncia llamó a un perito de apellido Díaz, de nivel internacional. El juez indicó que había que poder entrar a los escritos de la comisión y ahí se supo que la comisión ex profeso, conociendo totalmente el tema, había depositado plutonio en las aguas de bebida del acuífero Puelchi. De ahí en adelante el perito demostró el origen antrópico, es decir, provocado por la mano del hombre, de la contaminación radioactiva del agua. ¿Qué importancia tiene la contaminación radioactiva, ya sea por uranio o por nitrato? Que provoca cáncer y trastornos genéticos. Bueno, cuando uno charla con gente de Monte Grande, se entera de que en la otra manzana de la que él vive hay 3 o 4 personas con cáncer. Y más allá hay otras 3 o 4 personas con cáncer. Y lástima que esa persona tan simpática que conocíamos acaba de morir de cáncer. Bueno, llegamos a movilizar a algún profesional, no a muchos, porque los médicos nos estamos olvidando un poco de la influencia del ambiente, y una de las personas que logramos movilizar fue un anatomopatólogo
el doctor Néstor Lucatelli, que luchó con uñas y dientes para conseguir que el Ministerio de Salud Pública de la Nación creara, a través de él, un registro de tumores. Y ahora vamos a poder mostrar científicamente que el cáncer y los trastornos genéticos que estamos teniendo en esa zona se los debemos gracias a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. El cáncer, desde hace pocos años, se ha convertido en la segunda causa de muerte en el mundo. Antes estaba atrás de las enfermedades cardiológicas, ahora es la segunda. La primera causa, por supuesto, son las enfermedades infecciosas. A principios del siglo XX, cuando no había energía atómica en ninguna parte, porque esto comienza en 1945 con Hiroshima y Nagasaki, la leucemia infantil era una enfermedad rarísima, literalmente desconocida. Hoy no hay hospital, no hay sanatorio, no hay clínica que no tenga una sala de oncología pediátrica, porque la leucemia infantil, que es el cáncer de la sangre, afecta fundamentalmente a los niños porque todavía están en crecimiento y al reproducirse sus células no solo se reproducen las células buenas, sino las células malignas. Y es la sangre la que recoge eso, que no es un bichito que se puede matar con flit, no es una suciedad que se puede lavar con agua, sino que es un material radioactivo que, como bien decía Javier, dura decenas, centenas, miles de años. El material que se ha venido acumulando alrededor de las piletas, en las piletas y alrededor de las piletas en las centrales atómicas que hay en el planeta, se calcula que hay alrededor de 460 en el mundo, representan una amenaza para la salud pública. ¿En qué condiciones está la ciudad de Buenos Aires si ahí en Casa de Gobierno han planificado continuar el plan de los militares, que eran 4 centrales nucleares? Eran 6, pero no había dinero para las 6. Entonces pensaron en 4. ¿Y cómo pensaron en 4 centrales? En principio, fíjense ustedes, alargarle la vida a Atucha y a Embalse, que está en Córdoba, en Río Tercero. Pero el mundo, la bibliografía que trata este tema, dice que son obsoletas y que cuando caduca una vida útil de una de estas plantas, hay que decomisarla. ¿Alguien se preguntó cómo se decomisa una planta nuclear? Pues es muy fácil, en los libros está. Hay que desarmar el reactor, enterrar las partes del reactor, buscar dónde, cómo, en qué lugar. No hay en el planeta un caso semejante todavía, nadie sabe qué hacer ni cómo hacer, pero dicen que hay que hacer eso. Cerrar con una bóveda, sellar puertas y ventanas, las vasijas y los lugares donde está Atucha, por ejemplo, y Embalse. Y presten atención, custodiarla de por vida, custodiarla de por vida. Atucha será de por vida un cementerio nuclear, Embalse será otro cementerio nuclear. Cada una de las plantas nucleares que hay en el mundo se convierten en cementerios nucleares, porque esta es la realidad. Y aquí es donde yo tengo que explicar por qué lo sabemos esto. Y esto lo sabemos, en Buenos Aires no, pero nosotros sí nos tocó vivir en el Chubut una lucha muy grande. Una lucha que duró más de 15 años, impedir la instalación de un basurero nuclear. A ellos no les gusta que nosotros digamos, pero el pueblo le llamó basurero nuclear. Ellos le llaman repositorio de desechos radioactivos de alta actividad.
Alta actividad, ¿por qué? Porque ahí iban esos radionucleidos altos, 250.000 años, 1 millón de años, 500 años, para ser enterrados en roca granítica, en un lugar a perpetuidad. Bien, nosotros eso lo hemos impedido. No hay basurero nuclear en la Patagonia, como no hay basurero nuclear en el mundo. Al día de hoy no hay gestión definitiva de los residuos radiactivos. Los que no son de alta actividad, los de corta y media actividad, los siguen arrojando al océano en fosas marinas. Y ahí vimos cómo a los 10 años los contenedores se abrían. Ahí hay filmaciones de aquel oceanógrafo famoso Jacques Cousteau, viendo cómo se aparecían esos contenedores abiertos mientras un pez espada daba vueltas alrededor del contenedor. Esta es la realidad que aún hoy se vive. Pero esta realidad llegaron el mundo del norte. Estos países del norte que nos dijeron que esa era la matriz energética que iba a solucionar los problemas energéticos del mundo, nos rendieron este flagelo. Ahora no saben cómo salir. Ahora resulta que la Alemania dice que no, Italia que no, Suecia que no, Bélgica que no, cada vez son más los países. Ahora solamente hay 2 centrales en Japón por cerrar. De 54 hay 52 cerradas, pero ya es tarde. 13.000 kilómetros cuadrados perdió Japón. ¿Cuánto más quiere perder? Se perdió muchísimo territorio, pero muchísimo territorio. Esto es lo que queremos explicar. Pero la pregunta que debemos hacernos, por Dios, es esta. ¿Por qué tenemos que pensar que eso que ocurrió en Japón ocurrió allá? Lo que ocurrió en Norteamérica, en Pensilvania, en 3 millas, ocurrió allá. Lo que ocurrió en Chernobyl ocurrió en Ucrania. Y que a nosotros no nos va a ocurrir nunca. Están tratando de ver hasta dónde pueden, qué cantidad de milirrems puede aguantar el hombre en Japón para ver si soportan vivir y convivir con el flagelo. ¿Es esto lógico? Fíjense ustedes, a nosotros nos dijeron antaño una cantidad de energía es capaz de radioactiva, es capaz de absorber el hombre. Y resulta que con el tiempo quienes habían hecho los análisis se habían equivocado. Habían tenido en cuenta a Hiroshima y Nagasaki. A esas bombas cuantificaron la cantidad de gente que sobrevivió, hicieron un análisis y de ahí sacaron las conclusiones. Con el tiempo descubrieron que se equivocaron, que la cantidad de gente que habían tomado eran gente que retornaba de la guerra, porque en Japón los que estaban en Hiroshima y Nagasaki eran ancianos y niños, el resto estaba en combate, y son los que después regresaron a Hiroshima y Nagasaki y dijeron, caramba, hemos cometido un error, hemos cuantificado mal. Entonces, o la población se moviliza y se defiende de políticos corruptos, científicos torpes que no se dan cuenta para quién están trabajando, y medios de comunicación que se manejan a placer. Mientras la población no se dé cuenta de eso, estamos encima de una hoguera. Lo único que estamos haciendo es sembrando todo el planeta de más centrales, de más daños, que no hay forma de revertirlo, que no hay manera de hacer una reconversión de esto, que una vez que está hecha esa fisión nuclear y se producen esos radionucleidos, no hay retorno, no hay vuelta atrás. Asesinos de la vida son asesinos, porque me vienen a destruirnos. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querrían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son días muy locos y aún está todo por ver.